En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy es martes. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Por eso te invitamos a colocar en los comentarios por quién quieres ofrecer esta Eucaristía. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que oremos por ellos, por los enfermos, por los que sufren a causa de esta pandemia. Vamos a ofrecerla también por todas las benditas almas del purgatorio. Queremos ofrecerla en un novenario por Franci Arias, por la salud de Francelis Arias. Con estas intenciones vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Todos, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el gozo de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron esta noticia a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 86 decimos: alaben al Señor todos los pueblos, aleluya, todos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Todos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos: ha nacido en ti y el Altísimo es tu fortaleza. Todos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo. Todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Todos alaben al Señor
todos los pueblos. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Hoy la palabra del Señor está hermosa. A ver, vamos a comenzar con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Primero, porque vemos la acción de Dios a través de los discípulos, de los apóstoles. Se fueron a evangelizar. Evangelizaron no solo a los judíos, sino también a todas las personas que se encontraban por el camino. Dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que llegaron a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor. Y como la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, la mano de Dios siempre está en la evangelización. Pero en la evangelización verdadera, en la que viene del Señor, la que tiene la sucesión apostólica, la que viene de los apóstoles, aquella iglesia fundada por Cristo en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y fíjense cómo los apóstoles envían a Bernabé, y Bernabé busca a Saulo para que viva en estas comunidades y también evangelicen. Pero quiero resaltar algo importante, que muchas veces no lo escuchamos o no lo queremos escuchar o simplemente no lo sabemos. Y es lo siguiente, dice la palabra del Señor. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. ¿Quiénes lo recibieron? Los discípulos, es decir, los verdaderos cristianos. Hoy en día tenemos diversidad de sectas, tenemos millones de sectas. Todos los días nace una nueva secta, todos los días sale cualquier persona autonombrándose pastor. Autonombrándose, ¿por qué? Porque dicen simplemente: es que el Señor me ha revelado. El Señor, ustedes no creen en la revelación, pero es que el Señor me reveló en un sueño que yo tengo que ser pastor y todos ustedes serán cristianos. Ya un momentico. Dice la palabra del Señor que en Antioquía fueron donde los discípulos, escuchen bien, los discípulos del Señor, aquellos que el Señor nombró, y aquellos a quienes los discípulos luego fueron nombrando poco a poco. Aquí no hay ninguno que haya sido autonombrado, ni siquiera Esteban, que es el primer protomártir de la iglesia, se autonombró. No, a él le impusieron las manos. A Saulo, que tuvo una revelación del Señor, porque está plasmada en la palabra de Dios,
que Saulo camino a Damasco tuvo una revelación del Señor. Ni siquiera él tuvo la osadía, tuvo la prepotencia de autonombrarse. No, Señor, él tuvo que acudir a Ananías. Y este que era discípulo le impuso las manos, lo bautizó y le impuso las manos. La imposición de las manos es la transmisión de la sucesión apostólica. Por eso el Señor claramente nos viene a hablar en los evangelios que hemos escuchado a lo largo de este día. Las ovejas conocen la voz del pastor. Y cuando nosotros andamos de secta en secta, o cuando muchos cristianos, escuchen bien, cristianos, ¿sí?, están bautizados en la Iglesia Católica, pero luego comienzan a andar buscando secta en secta, andan de secta en secta, son esas ovejas que saltan, que no entran por la puerta, sino que saltan por otro lado. Y recuerden lo que dice el Señor: el verdadero pastor entra por la puerta que es Cristo. El que custodia la puerta, que en este caso es la iglesia, le abre la puerta para que entre y salga, y las ovejas sigan al pastor. El que entra por otro lado, ¿qué es? Un ladrón, un bandido. Y aquella oveja que no aprende a escuchar la voz de Dios, simplemente termina en las garras de esos bandidos. Así de sencillo es. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente debemos escuchar y aprender la palabra de Dios. Fíjense, ellos se adueñaron del término cristianos. Somos cristianos evangélicos, somos cristianos protestantes. Ya un momentico. Los verdaderos cristianos son aquellos que escuchan la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios. Esos son los verdaderos cristianos. Los demás simplemente utilizan el nombre de cristiano para tapar lo que ellos hacen, que no es nada de Dios. ¿Y por qué digo que no es nada de Dios? Porque Jeremías 14:14 nos dice a nosotros que hay algunos que supuestamente hablan de revelaciones, y hablan de sueños, y hablan de profecías, y utilizan el nombre de Dios cuando Dios no les ha revelado absolutamente nada. Porque para eso Dios tiene la iglesia. Y para eso el Señor nombró sus apóstoles y nombró como cabeza principal a Pedro. Así que nosotros, verdaderos cristianos católicos, debemos defender ese nombre. Nosotros somos cristianos católicos. ¿Católicos por qué? Porque fíjense, aquí dice, después de la muerte de Cristo, Cristo ya había resucitado, ya los apóstoles estaban anunciando, en Antioquía se le nombra a ellos cristianos. Luego, más adelante, aunque no está plasmado en la palabra de Dios, pero sí está en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la historia es importante. A ver, ¿dónde estaban los cristianos evangélicos en este momento? En ninguna parte, porque no existían. Tienen apenas 500 años, ¿sí?, de haber sido fundados. Ahora, mi pregunta para usted que está viviendo la Santa Misa es: ¿usted le cree a un pastorcito que se autonombra, que llegue y dice, bueno, el Señor me lo ha revelado y se autonombró y creó una iglesia? ¿O usted le cree a Cristo, que fundó la iglesia en la persona de Pedro? Es que la iglesia católica a mí no me gusta, pero es que aquí no es cuestión de gustos, es cuestión de creerle a Dios, de creerle realmente al Señor. Porque la iglesia no es un sentimentalismo. La iglesia es un ser cristianos, como dice la primera carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura. En Antioquía se le llamó por primera vez, recibieron los discípulos el nombre de cristianos. ¿Cristiano qué significa? Seguidor realmente de Cristo. ¿Y cómo me viene usted a decir a mí que una persona es seguidora de Cristo cuando no quiere escuchar la voz de Dios y no quiere obedecer al Señor? Aunque escuche y aunque utilice la palabra de Dios, pero si no le obedece a Dios, no es verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque aquel que le obedece a Dios es aquel cristiano que, como dice la palabra del Señor, simplemente escucha la voz de Dios. El Evangelio nos lo dice claramente. Dice, ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Escuchen. El que no cree no son de las ovejas del Señor, serán ovejas de otro tipo de cosas, pero menos del Señor. Y luego dice, mis ovejas, escuchen, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál voz? ¿La del cura? No, la voz de Dios. Yo las conozco y ellas me siguen. La sucesión apostólica es importante.
Si yo le dijera a usted, por ejemplo, quién me ordenó sacerdote, el actual cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado, a él ordenó otro obispo, y así sucesivamente, y le sacamos la historia hasta llegar a los Hechos de los Apóstoles, hasta Cristo en la persona de Pedro. Pregúntele a los pastorcitos quién los nombra, quién les impone las manos, quién los envía. Eso lo hace la iglesia. ¿Pero por qué? Porque tiene sustentación bíblica en la palabra de Dios. Es importante eso. Por eso, queridos hermanos, defendamos nuestra fe cristiana. Nosotros somos cristianos, verdaderos hijos de Dios. No dejemos que nos roben ese nombre. Lo han ido robando a la iglesia. Ese nombre de cristiano, y lo han utilizado para hacer cantidad de cosas que van en contra de lo que Dios quiere realmente. Vamos a pedirle al Señor la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Vamos a orar de una manera especial por todos los enfermos. Quiero poner en manos del Señor a la niña Francelis Arias, que sufrió un accidente hace unos días atrás, para que Dios Todopoderoso pase sobre ella su mano sanadora. Solo tiene 12, 13 añitos de vida. Vamos a pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de esta niña. Ponemos también en manos del Señor al Padre Miguel Montilla, para que Dios Todopoderoso pase sobre él su mano sanadora, y junto a ellos a todos los enfermos, aquellas personas que nos han pedido que oremos por ellos, para que Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia y les conceda la salud, la recuperación. Vamos a orar por nuestros familiares y amigos difuntos, por aquellos quienes hemos encomendado en la Eucaristía, para que estén gozando de la vida eterna. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto a la ofrenda del pan y del vino, coloquemos la ofrenda de nuestra familia, de nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Señor, que esta ofrenda sea llevada ante el altar del cielo por manos de tus santos ángeles. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto todos los días en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Contreras, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente Francis Arias, quien ha llamado de este mundo a tu presencia y duerme ya en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por lo de tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a elevar al Señor en nuestra oración, diciendo confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos e hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un saludo de paz. Dios los bendiga a todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, Señor, por hacerte presente. Gracias por ser el pan de vida eterna.
Y aunque no pueda recibirte corporalmente, sí que puedo hacerlo espiritualmente, Señor. Te abro las puertas de mi vida, de mi corazón, de mi familia, para que entres y mores con cada uno de nosotros. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Gracias, mi Jesús sacramentado, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por el pan de la palabra que nos alimenta. Gracias, Señor, por el pan de la Eucaristía. Por eso, confiando en el Señor, le decimos: gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición les invito a suscribirse en mi canal, Padre Eudis Medina. Si no te has suscrito, suscríbete. Allí encontrarás la oración del día. Te invito a realizar la oración del día, la oración de la noche, también temas de formación y la Santa Misa. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Nos despedimos de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y Madre nuestra, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.